Bendiciones de lo alto para cada uno de ustedes que están en esta oportunidad compartiendo con nosotros lo que es este análisis interesante que nosotros tenemos para el día de hoy. En estos momentos estaremos entonces compartiendo lo que es o lo que son acontecimientos históricos de la República Dominicana y el concordato que hubo entre la Iglesia y Rafael Leónidas Trujillo y cómo esto afecta este tipo de relación en el asunto de la unión Iglesia y Estado. ¿Y qué nos dice la Biblia sobre esto? Si será que lo que Trujillo hizo en ese momento, este acuerdo con la Iglesia, era algo que estaba ya registrado en la palabra de Dios. Aunque bien no vamos a encontrar la palabra Trujillo como la persona, pero sí ya había anunciado la Biblia de que iban a suceder cosas que tienen que ver con unión de Iglesia y Estado, y ya la Biblia había apuntado en algunos casos a través de los años que habían sucedido, pero que también esto se iba a repetir. Acompáñanos entonces mientras profundizamos sobre este análisis histórico y bíblico también. Así que bienvenidos y esperamos que disfrute este material que viene dedicado para ti, para tu crecimiento personal y el mío también. Para comprender el concordato, primero debemos situarnos en el contexto de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Desde que asumió el poder en el año 1930, Trujillo consolidó su control sobre la República Dominicana y en los años 40 buscaba fortalecer aún más su régimen a través de una alianza con la Iglesia Católica, una de las instituciones más influyentes del país en el momento y también en la actualidad. Ya en la Biblia había registrado este peligro que podría existir. El concordato y sus negociaciones, ¿qué podemos entonces tener nosotros de allí? En el año 1954 se firmó el concordato entre el Vaticano y la República Dominicana. Este acuerdo oficializó la relación entre la Iglesia Católica y el régimen de Trujillo. El representante del Vaticano fue el cardenal Nicolás Canali, y por la República Dominicana, Monseñor Octavio Antonio Veras Rojas. En términos bíblicos, esta alianza se puede comparar con situaciones en las Escrituras donde la Iglesia se asocia con el poder político. En el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 43, por ejemplo, se habla de los pies de la estatua de Nabucodonosor, que representan la mezcla del hierro y el barro, una imagen que muchos interpretan como la unión forzada entre lo civil y lo religioso, entre el poder de los gobiernos y la influencia de la religión organizada. Es importante nosotros entender de que así como el hierro no se mezcla con el barro, estos intentos de unión de Estado con Iglesia, por más que traten, al final no podrán convivir, porque lo político con lo religioso no se une, pero también hay consecuencias que en la historia podemos encontrar y que más adelante en otro video vamos a presentar con imágenes, con ilustraciones y con datos de lo que sucedió en la Edad Media por consecuencia de lo que fue la unión de la Iglesia y el Estado. ¿Qué contenía entonces este concordato? Algunos de ustedes ya han escuchado varias veces que he mencionado la palabra concordato y todavía algunos no saben qué es el concordato. ¿Qué contenía también dicho concordato y qué es? Vamos entonces a desglosar algunos de sus puntos más importantes, sabiendo que el concordato era un acuerdo entre la Iglesia y el Estado. Ya sabiendo esto, mencionamos entonces algunos de esos puntos que estaban en este acuerdo. Número 1. Reconocimiento de la Iglesia Católica como la religión oficial. Número 2. Protección de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Número 3. Control eclesiástico sobre los matrimonios. Punto número 4. Excepción de impuestos para la Iglesia. Y número 5. Colaboración entre el clero y el Estado para nombramientos eclesiásticos. Hay otras cosas que podemos sacar también y podemos mencionar y colocarle en esta lista. Sin embargo, mencionamos las más destacadas, aunque hay otras también que son bastante importantes, que no están aquí registradas en el momento, que no estaremos mencionando, pero que si usted estudia la historia,
se dará cuenta que no solamente esto estaba dentro de ese acuerdo, porque para cumplir dicho acuerdo se tenían que hacer cosas que afectaban al ciudadano, al dominicano, en este caso, que es donde estamos delimitando este concordato entre Rafael Leónidas Trujillo y el Vaticano, o la República Dominicana y el Vaticano, o en este caso la Iglesia y el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo. Desde una perspectiva profética, esta alianza se asemeja a lo que el libro de Apocalipsis, el capítulo 17, se describe como la mujer sentada sobre la bestia. O sea, podemos ver que esta alianza entre Iglesia y Estado se podría también asemejar a lo que ya había registrado el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, cuando hablaba de una gran ramera que estaba sentada sobre una bestia. Una representación de lo que es la unión entre la Iglesia y el poder político. Si leemos la Biblia y analizamos lo que significan esas bestias, según Apocalipsis 17, según también Apocalipsis 13 y el libro de Daniel capítulo 7, habla de que una bestia representa un poder. Y refiriéndose ya entonces a esta mujer que estaba sentada sobre la bestia, se refiere a una iglesia que estaba sentada o que gobernaba lo que era la parte del Estado o la parte política. Esta simbología habla de un sistema donde el poder religioso ejerce una influencia considerable sobre el poder civil, algo que históricamente se ha visto en varios momentos, incluido este concordato entre lo que fue Trujillo y la Iglesia Católica. Es importante entonces saber quiénes eran los protagonistas de que este concordato de nuestro país se haya realizado y quiénes estuvieron presentes. Entre los protagonistas principales de este acuerdo tenemos a Rafael Leónidas Trujillo, quien buscaba legitimidad y consolidación de poder. Desde el lado de la Iglesia, de aquí mismo de la República Dominicana, aliado con Trujillo, estaban entonces lo que era el destacado Monseñor Ricardo Pittini, el arzobispo de Santo Domingo, y Monseñor Octavio Veras, quienes jugaron un papel fundamental en lo que fue dicha negociación. Cabe destacar que también Rafael Leónidas Trujillo no fue solo a dicha reunión. También habían otros personajes de mucha relevancia en nuestro país y a nivel histórico, pero que también podemos hablar de esto en otro estudio de lo que es la historia de nuestro país y qué relación ha tenido y qué impacto también en cumplimientos bíblicos y cómo nosotros como dominicanos tenemos que saber esto, analizarlo y ir sacando conclusiones de lo que puede venir más adelante en los postreros años. Pero desde una óptica profética, esta alianza refleja el mismo patrón que vemos en los relatos bíblicos, donde los líderes políticos se alinean con los poderes religiosos para ganar control sobre la gente. En el libro de Apocalipsis capítulo 13 vemos cómo se habla de la bestia que recibe poder del dragón y cómo poder religioso juega un rol clave en la influencia de las naciones. En este capítulo 17 de Apocalipsis nosotros podemos apreciar cómo la iglesia tiene un papel fundamental para entonces otorgar un poder o darle el control de las masas y las naciones a estos poderes, ¿verdad?, que ya están registrados aquí, de la cual podemos saber entonces que la iglesia juega un papel muy importante para que otros poderes puedan tener el poder sobre las masas. Cabe destacar que esto no lo hacen todas las iglesias, porque Dios tiene un pueblo en esta tierra, y el pueblo de Dios no se somete a estas cosas, que este pueblo de Dios son aquellos fieles que están dispuestos a echar el pleito y mantenerse firme, aunque se desplomen los cielos y la tierra. Pero aquellos religiosos que solamente cumplan con los cultos y cada una de sus costumbres, es muy probable que sean parte de lo que otorguen el apoyo porque van a ceder a la influencia por descuido y desconocimiento de las Sagradas Escrituras. Podemos entonces visualizar que las consecuencias del concordato y la relación con las profecías son notables y la vamos a destacar. Podemos hablar entonces de lo que es la escena de la sociedad dominicana y la iglesia post-concordato.
El concordato tuvo consecuencias inmediatas y duraderas en la sociedad dominicana. El apoyo de la Iglesia Católica legitimó el régimen de Trujillo ante el pueblo, algo que también hemos visto en la historia cuando el poder religioso apoya gobiernos autoritarios. Pero las Escrituras nos advierten de los riesgos de este tipo de relaciones. Ya sabemos que en el capítulo 13 de Apocalipsis, el versículo 11 al 17, encontramos una advertencia sobre un poder religioso que se une con el poder político para imponer su voluntad sobre la gente. Algo que muchos interpretan como una profecía sobre la relación entre Iglesia y Estado en la historia. Aunque el concordato fue un acuerdo político, sus implicaciones religiosas y espirituales resuenan con este tipo de advertencias proféticas. Este tipo de alianzas en la Biblia es visto como un sistema que en última instancia busca controlar la conciencia y la libertad religiosa de las personas, algo que Jesús claramente denunció en los evangelios cuando dijo: dad a César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Y podemos entonces separar claramente que lo civil y lo espiritual no debe juntarse con lo político. O sea, lo civil, la parte política, no podemos tratar de hacer una mezcla de lo que son las cosas espirituales de estas cosas, porque esto puede traer consecuencias bastante notables. ¿Qué implicaciones puede tener entonces la Agenda 2030 con ese concordato que nosotros vimos allá y cómo esto se podría repetir? ¿Cómo esto puede dar entonces ya facilidad para que esto pueda ser más fluido en lo que va a suceder? Con la Agenda 2030, impulsada por las Naciones Unidas, que promueve metas globales de desarrollo sostenible, surge la pregunta: ¿podría esta agenda tener implicaciones proféticas que lleven a una nueva relación entre Iglesia y Estado? ¿Podemos nosotros entender eso? ¿Podemos analizarlo? ¿Podemos preguntarnos y respondernos si esto puede ser posible? De que esta agenda pueda llevarnos a que podamos vivir nuevamente una relación estrecha y ya totalmente declarada, relación Iglesia y Estado. La Agenda 2030, aunque se presenta con un esfuerzo para promover la paz, la igualdad y la sostenibilidad, también ha despertado preocupación en ciertos sectores religiosos, que ven en ella un posible cumplimiento de profecías bíblicas, especialmente en cuanto al control global y la imposición de valores. Si hay nuevos valores, si hay acuerdos que van a atentar lo que es la creencia que cada uno tenemos, que cada uno de nosotros podemos vivir, tener, profesar a través del testimonio también de la palabra hablada, si hay un acuerdo global y que al trascender las culturas se puedan traspasar algunas, las que sean más comunes, es posible de que se pierdan otras que no son tan comunes. Esto puede afectar a algunos sectores religiosos, algunos creyentes, y es importante nosotros tomar en cuenta este asunto. Muchos se preguntan si los gobiernos podrían buscar nuevamente el apoyo de las instituciones religiosas para implementar políticas que afecten la libertad individual, especialmente en temas de ética, moralidad y religión. Es súper importante y delicado que tú hagas un estudio y estés conectado a estas cosas y que no pierdas de vista lo que puede suceder en los postreros días con lo que es tu creencia, con lo que es la moralidad, con lo que es la ética. Porque ya por ahí se ha circulado, se ha visto, se ha divulgado, se ha luchado y se ha impuesto en algunos lugares del mundo de que ahora se tiene que trabajar con una nueva moral. Es decir, que la moral que hemos conocido, que fue implantada por la Biblia, que Dios la ha dado al mundo a través de su palabra, esta moral que Dios había colocado está en riesgo de desaparecer con una nueva moral que sea inclusiva
y que todo el mundo pueda sentirse bien y que esta agenda pueda entonces florecer, pero tratando de ajustar algunas cosas que la Biblia ya nos había presentado. Si volvemos a la advertencia bíblica de Apocalipsis 13, donde se describe un escenario en el cual el poder civil y el poder religioso se unirán para imponer restricciones y controlar el comportamiento de la gente, algunos consideran que la Agenda 2030 podría facilitar un marco para este tipo de control. Aunque aún no se ha manifestado una alianza explícita entre Iglesia y Estado a nivel global, los pasos que estamos viendo, donde las grandes instituciones, tanto políticas como religiosas, colaboran para influir en las sociedades, podrían ser señales de que un nuevo tipo de concordato está por suceder. Estamos en un umbral de ver un nuevo acuerdo similar al de Trujillo con la Iglesia Católica en el año 1954, pero a escala global. Solo el tiempo lo dirá, pero la Biblia ya nos ha advertido sobre lo que puede suceder cuando la Iglesia y el Estado se unen. Si te gustó este contenido, si te llamó la atención, si deseas que tratemos de hacer contenidos similares a este, donde podemos hacer una relación de lo que es la historia, de lo que es la parte presente y de lo que es el futuro, esto es lo que Dios ha querido por parte de nosotros. Aprender del pasado. Todo lo que está escrito para nuestra enseñanza y nuestro aprendizaje, para que vivamos un presente como Dios manda y que nos preparemos para un futuro que está pronto a venir y que nosotros tenemos que estar preparados para aquellos momentos. De verdad que es una bendición para nosotros y de verdad que estoy muy agradecido por aquellos amigos que pueden ver algún video, aunque sea corto, que sacan ese momento para poder conocer un poquito más de lo que estamos compartiendo a través de la palabra de Dios. Recordando que Cristo es nuestro soberano, es nuestro Rey y que quienes estén sujetos a Él han de prevalecer y perseverar firmes sin caer ante cualquier cosa que pueda surgir en nuestro mundo. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Esperando que podamos seguir adelante, que podamos seguir arreglando nuestras vidas, porque sabemos hay cosas todavía que reparar, que restaurar, así que pendiente, firmes y adelantes, porque Cristo está a la puerta.